Llevo 8 años en Madrid y amo la ciudad que ha visto a mis 3 hijos nacer. Jamás fui independentista. Los madrileños me acogieron igual de bien que los catalanes acogieron a mis padres. Pero sin ser incompatible y en defensa propia, hoy debo dar soporte a la República. Llevaba 8 años sin ver TV3, así que olvidémonos del falso adoctrinamiento en Cataluña, que ya cansa. En Madrid veía de todo, incluido Telemadrid. Cuando llegó el 1 de octubre, no me podía creer que mi familia y amigos, que habían ido a votar, estuvieran sufriendo la amenaza de las porras. Recibía de primera mano la información de mi gente allí, y al día siguiente, los informativos y radios en castellano relataron que los ciudadanos habían atacado a la policía, y los políticos se reían de los heridos. Corrían montajes sobre la escuela catalana. Así que allí fue cuando empecé a darme cuenta de que sí me estaban intentando manipular los medios, pero eran los de fuera de Cataluña. Era una campaña de desprestigio en toda regla. A la semana, una amiga con su coro venía a Madrid. Iban a hacer un concierto benéfico para recaudar fondos para un madrileño. Hacía pocos días del 1 de octubre y tenían incertidumbre por cómo sería la situación aquí. Llegaron, actuaron, recogieron fondos. Bajó del escenario, la abracé y me explicó el horror del 1 de octubre. No lo entiendo. Para el que aún no lo sepa, los independentistas no son ningún grupo aislado y lobotomizado. Son personas mayoritariamente de gran calidad humana, muy informados e increíblemente solidarios, entre otras virtudes. Seguir oyendo calumnias y mentiras tan ruines como que hay odio hacia el resto de España, como que son unos egoístas, como que esto solo es cosa de unos políticos y 4 gatos, y sentir el ataque hacia los medios de comunicación públicos, la escuela catalana, la política catalana y su gente, cuando lo más bonito de Cataluña siempre ha sido su acogida, su pluralidad, y que gracias a ella yo soy catalana hoy, porque acogió a mis padres, andaluz y gallega, que aún hoy no hablan una pizca de catalán y jamás tuvieron ningún problema por ello. Quiero a España, todas sus ciudades y pueblos. Amo a su gente, pero jamás perdonaré al gobierno que vino a golpear a mi gente ni a lo vitorearon. Jamás perdonaré a quien está privando de libertad a gente pacífica y que con ello castiga a millones de personas. Se persigue a profesores, gente de la calle que tuitea, que se queja por Facebook, se reprimen las ideas y su expresión, se quiere arrasar todo lo más precioso y maravilloso que tenemos, y se está intentando con ganas. Cuando alguien siga criticando la actuación de los representantes legítimos del Parlamento, les pediría que se preguntasen, ¿qué líder de PP, PSC o Ciudadanos, decidme solo uno, sería capaz de arriesgarse a ir a prisión por seguir el mandato de un pueblo? ¿Quién de ellos? Y cuando alguien hable de la poca valentía por la gente que está ahora en el exilio, que se pregunten si ellos son valientes, porque en realidad tienen detrás al gobierno central, al rey, al ejército, toda la policía y todos los medios de comunicación. ¿Es eso valentía? ¿No es valentía defender lo que uno cree con todo ello en contra? Despierta, gente de España. Tienes que encontrar tu fuerza. No sigas cómplice de estos gobiernos. Mientras lo haces, defenderé mi tierra de origen querida desde mi hogar en Madrid. Y permíteme amar a Cataluña con todas mis fuerzas, porque tendré que hacerlo de todas formas. Hoy toca ser crítico y elegir la opción que mejor defienda lo que amo. Si los demás quieren destruir, construiremos. Por la defensa de mi tierra y de mi gente, fe en República.